Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 25 de mayo, miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar en este día miércoles con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 17, versículos 15 al 16 y 22 al 18. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos el linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Es verdaderamente bella la escena de San Pablo en Atenas hablando en el Areópago. El Areópago era el lugar donde se reunía la gente. Y como nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, esta escena es con verdadera particularidad y belleza. Pablo ha sido sacado de Berea, logra escapar de ahí y lo llevaron a Atenas. Y Pablo envía a Silas y a Timoteo a ser buscado, a ser traído. Y mientras los espera en Atenas, Pablo siente indignación. Indignación. Se apodera de él una indignación. Un sentimiento profundo, un sentimiento muy bello, cuando se lo sabe tener por las razones justas. ¿Qué le indigna a Pablo? Le indigna el contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Por qué esta gente adora ídolos? ¿Por qué esta gente, atenienses, aquellos que han originado esa cultura
de la cual los romanos han sacado toda su civilización, esa cultura que al final es la que va a imperar en todo Occidente hasta nuestros días. Porque esta gente con tanta inteligencia ha recurrido en su corazón a buscar ídolos, a crear fantasías sobre ídolos que no tienen ningún sentido, que no tienen verdaderamente ninguna lógica. Por eso los mismos filósofos griegos habían llegado a una idea de Dios mucho más elevada que lo que había alcanzado su religiosidad. Su religiosidad se había quedado en esas ideas de las religiones naturales, haciendo esta idea de esos semidioses, dioses sacados a la imagen del hombre y no el hombre sacado a imagen de Dios. Y entonces Pablo no aguanta con su indignación y habla. Claro, qué bonito es cuando la indignación nos lleva a hablar, nos lleva a buscar dar una solución al problema. Cuando la indignación es absurda, cuando simplemente se queda ahí en la indignación que no llega a nada. Uy, estoy indignado, estoy indignado, estoy indignado. ¿Y qué haces? Nada, absolutamente nada. En nuestros días la gente se indigna y pone algún mensaje en Twitter y con eso cree que ha salido de su indignación. No ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Pablo con valentía en el Areópago comienza a predicar. ¿Y cómo comienza a predicar? Y aquí la enorme belleza. Por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Primero, empieza elogiando aquello que tienen los atenienses de bueno, es decir, que son religiosos, que tienen un alma dirigida hacia la búsqueda de Dios y que en esa búsqueda de Dios han incluso puesto un monumento con la siguiente inscripción: al Dios desconocido. Precioso. Cuando analizamos por qué los griegos han hecho esto, bueno, tal vez la religiosidad está muy unida a la superstición. Pablo está elogiando su religiosidad, pero en verdad la superstición es tan poderosa, tan grande, y forma parte de esa cultura que está impregnada por los griegos. Por eso es que a nosotros también nos llega una superstición tan grande, y por eso es que hoy en día también los corazones son tan supersticiosos y confían en la superstición más que en Dios. ¿Y por qué digo supersticiosos? Porque para no tener mala suerte, para no enojar a algún Dios que no conocieran, entonces le hacen un altar al Dios desconocido, para decir, mira, tenemos dioses para todos los gustos. Al que le caiga, y entonces estamos bien con todos. Y por si acaso haya un Dios que no conocemos, también le hacemos un altar. Pues bien, dice Pablo, yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido, a ese que ustedes veneran sin conocerlo. Pero esto apunta efectivamente a lo que la Iglesia llama la semilla del Verbo presente en toda la humanidad. Muchas veces cuando estamos conversando sobre religión, sobre la fe, sobre la existencia de ese Dios único y verdadero, uno de los argumentos que se presentan es decir, ay, pero ¿y los pueblos que tienen otras religiones, pero que tienen cosas verdaderas? Claro, por supuesto. La Iglesia nunca ha negado que haya verdad en el mundo, ni que no haya verdad en las otras religiones. Lo que no hay es la verdad plena. Pero que hay semilla de verdad, es decir, la semilla del verbo, sí, por supuesto. Porque como va a explicar San Pablo, Dios no es el inalcanzable. Para todo ser humano que busca a Dios, puede encontrar a Dios. Aunque no haya recibido el anuncio del Evangelio, aunque no haya conocido a Cristo, aunque no haya conocido las leyes del Antiguo Testamento, aunque no haya leído a los profetas, todo ser humano que con sinceridad de corazón busca a Dios alcanzará ideas profundas de Dios gracias a esa semilla del Verbo presente en toda la creación, porque toda la creación ha sido hecha por Él
y para Él. Por tanto, el verbo de Dios, la palabra del Padre, está presente en la creación. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él. Esta es la primera verdad de nuestra fe. La primera, ¿qué creo yo? Creo en Dios. Y en Dios en cuanto creador de todo cuanto existe. Todo ha sido creado por Él. Esta es la primera afirmación de nuestra fe. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara algo de alguien. No, Él es el que da la vida a todos. El aliento y cuanto tienen es Él, el inicio de toda la existencia. Y entonces Pablo está planteando efectivamente el principio básico. Si ustedes van a adorar a Dios, tienen que buscar aquel Dios que no tiene motivos de ser, que no existe por otra causa, no existe porque ha sido creado por otro. No, van a adorar al único y verdadero Dios, es decir, aquel que ha creado todo, absolutamente todo. Y después explica que de un solo hombre sacó a todo el género humano, es decir, como todos los seres humanos provienen de la única y misma creación que ha realizado Dios, para que el ser humano habitara toda la tierra, y ha determinado las épocas, estableció los límites de los territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas. Está explicando lo que hemos dicho, esa semilla del verbo. Han buscado a Dios a tientas porque no lo veían, porque no tenían la revelación. Pero en verdad Dios ha estado ahí. Y qué bella la frase que viene a continuación, porque dice Pablo, pues en realidad no está lejos de nosotros. No está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y entonces Pablo cita a un poeta griego, de Grecia, y dice, por eso uno de sus poetas ha dicho, somos de su mismo linaje. Y por eso si somos de su mismo linaje, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol. No, nosotros somos semejantes a Dios, hechos a su semejanza. Por tanto, no podemos buscar a Dios en las cosas creadas. Tenemos que buscarlo más allá de la creación. La idea de la trascendencia de Dios, es decir, que Dios trasciende, que va más allá de la creación. Si yo quiero ubicar a Dios dentro de la creación, entonces estaré perdido. Porque nunca entenderé a ese Dios que ha creado todo de la nada. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados. ¿Por qué? Porque no conocían. Pero ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Quiere que todos se acerquen a Él. ¿Por qué? Porque tiene determinado un día en el cual va a juzgar al universo por medio de un hombre designado por Él. Y aquí comienza entonces a hablar de Jesucristo. Después de haber hablado de Dios, después de haber hablado de esta idea de Dios, anuncia que hay un hombre por el cual Dios ha querido revelar, darse a conocer a los hombres. Y este hombre tiene la potestad, ¿por qué? Porque lo ha resucitado de entre los muertos. Esto es lo que anunciamos. Anunciamos la resurrección del Señor Jesús. Pero al oír estas palabras, algunos se burlaron, como siempre, la burla delante de la resurrección. Y otros, en cambio, dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Por eso San Pablo en sus cartas después va a decir, nosotros predicamos a Cristo, muerto en la cruz y resucitado. Escándalo para los judíos, Dios muerto en la cruz. Y burla para los griegos, por la resurrección. Escándalo y burla. Escándalo para unos,
¿Cómo va a ser que Dios haya muerto en la cruz? ¿Y cómo va a ser que un hombre haya resucitado de entre los muertos? Eso no existe. Sin embargo, algunos creyeron en Pablo y se unen a Pablo. Siempre la predicación va a tener algún fruto en el Espíritu Santo. Siempre. Aunque parezca poco, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, va efectivamente a tener algún fruto. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, leemos el capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les haya comunicado. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Al continuar esa escena tan preciosa de la última cena que hemos estado leyendo en estos últimos días, el Señor continúa con ese anuncio de la llegada del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que decirles. Mira qué precioso. Les he enseñado tanto, tanto, pero todavía no están listos. No están listos para entender todo lo que tengo que enseñarlos, pero todavía no las pueden comprender. Esto es importante porque la fe en su profundidad, en el conocimiento de esa fe, va a tener un desarrollo en la medida que la Iglesia va viviendo en esa acción del Espíritu Santo y en la medida que se va desarrollando. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a esas dos versiones del credo de la Iglesia, el credo de los apóstoles, que le llama la gente el credo corto, o el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano. ¿Qué es lo que vemos? Ay, pero el corto, porque ahí más chiquito, más fácil. O algunos dicen, pero ese otro credo tiene más cosas y explica más cosas. Sí, claro, porque es el desarrollo justamente de la explicación de la fe. No son dos credos, son dos versiones de una única fe, un solo bautismo, una sola fe, porque un solo Dios y Padre nuestro. Y entonces vemos cómo la Iglesia, al ir creciendo, al ir viviendo en esa acción del Espíritu Santo, ha ido comprendiendo con mayor profundidad las verdades de fe. Y al comprender con más profundidad las verdades de fe, lo que puede hacer es justamente poder explicar mejor quién es Dios, quién es Jesús. Y entonces, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Aquel que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Pero entonces, qué importante cómo se ve en la vida de la Iglesia ese desarrollo de la profundidad del entendimiento de la fe. Aún tengo muchas cosas que decirles. Esto es importantísimo además porque hay personas que quieren regresar a las palabras originales de Jesús. Ay, pero eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Momento, la revelación no está contenida en su totalidad en la Biblia, porque el Señor ha escogido a sus apóstoles para entregarles el Espíritu Santo y para que se vaya desarrollando la vida de la Iglesia. Lo que nunca podrá suceder es que una verdad de fe esté en contradicción con la Biblia. Pero yo no voy a encontrar todas las palabras de mi fe en la Biblia. Yo no voy a encontrar todas las formas y todas las leyes en la Biblia. No es el modo en que Dios ha querido actuar.
muchas cosas más tengo por decirles, tengo que enseñarles, pero no están listos para comprenderlas. Pero entonces vendrá el Espíritu de la verdad y Él los irá guiando hasta la verdad plena. Lo que pasa es que para mucha gente entender la acción del Espíritu Santo no es posible. Y confiar en esa acción del Espíritu Santo, peor. Quieren solo verdades científicas, quieren solo verdades cuantificables, cuando la verdad no se puede limitar a ese método. No se puede de ninguna manera limitar la verdad a solo lo que es cuantificable, ¿no? Pues entonces tendremos una parte gigantesca de la realidad humana, de nuestra existencia, sin poderla conocer y sin poder hablar de ella. Él les irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que les dirá lo que haya oído, les anunciará las cosas que van a suceder. El Espíritu me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Yo que los conozco y sé lo que necesitan, sé efectivamente cómo tienen que acercarse a mí. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Fíjense cómo en estas palabras el Señor lo que nos está diciendo es justamente lo que proclamamos en el credo. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Por eso es que nosotros tenemos una fe trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa. Él no toma lo suyo, porque no tiene nada que sea suyo. Todo se lo doy yo. ¿Y por qué? Porque yo lo he recibido del Padre. Esa unión de las tres personas que forman la única Trinidad. Qué bonito hoy día dedicar tiempo de nuestra oración a alabar, alabar. Bendito sea Dios Padre, bendito sea Dios Hijo, bendito sea Dios Espíritu Santo, bendita sea la Santísima Trinidad, un solo Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.